Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca del matrimonio dentro de la caja de la teología bíblica. ¿Se acuerdan? Era una caja de 4 etapas: creación, caída, redención y glorificación. Y varios de los aspectos que hemos estado abordando hasta ahora tienen que ver con el propósito por el cual Dios crea el matrimonio, en primer lugar. Luego vimos cómo el pecado arruinó el matrimonio, la caída, y vimos todos los estragos que eso ha traído y las consecuencias, y cómo se ve eso en un matrimonio común y corriente. Y vimos que uno de los aspectos que estaban dañados con la caída era nuestra relación vertical con Dios. El pecado rompe nuestra relación con Dios y inmediatamente nuestra relación horizontal o nuestra relación con nuestro prójimo. Y una de las grandes conclusiones a las que llegamos hablando acerca de la caída y cómo afectó el matrimonio, era que el propósito del matrimonio es precisamente recuperar lo que Dios diseñó al principio, que el matrimonio esté alineado verticalmente con Dios y que al mismo tiempo pueda estar alineado horizontalmente en el sentido de ser una sola carne. Entre otras cosas, ese es el propósito o el gran objetivo del matrimonio. El objetivo horizontal: los dos son una sola carne, y el objetivo vertical: dejar que nuestro matrimonio sea una muestra de la relación de Cristo con su iglesia. Y es acerca de ese, creo que tiene un buen. Ahora sí. Y es de ese aspecto del que vamos a hablar la mañana de hoy. De ese aspecto vertical, del objetivo vertical del matrimonio: reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Y una de las preguntas que siempre viene a nuestra mente es, cuando escuchamos eso, ¿qué rayos significa que el matrimonio refleje la relación de Cristo con su iglesia? ¿Cuál es la relación que hay entre un esposo y una esposa que se unen en el matrimonio y la relación de Cristo muriendo en la cruz por su iglesia? Así que vamos para eso a leer Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. ¿Quién quisiera leer? Efesios capítulo 5, versículos 21 al 23. ¿Tenemos el micrófono por ahí? Sí. Okay. Alguien que levante la mano, por favor. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Sí, pero es hasta el 33, del 21 al 33. Okay. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ok. Vamos a ir rápidamente a analizar 8 aspectos o 8 cosas que aprendemos de Efesios 5, 21 al 33, que tienen que ver con el matrimonio y su relación con el evangelio. La primera es que ese pasaje, ustedes lo tienen en sus notas, se basa en las expectativas de que todos los cristianos deben vivir en humildad.
El versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Para eso es importante entender el contexto de la carta a los Efesios. Recuerden ustedes que la carta tiene el propósito de animar a los hermanos de Éfeso, que eran gentiles, a que tuvieran certeza de que el Señor había muerto por sus pecados y que en realidad ese hecho, ese acto de Cristo muriendo en la cruz por los pecados de ellos, era una forma en la que Dios estaba mostrando su gloria, que ellos, al igual que los judíos, también eran parte del pueblo de Dios al creer en Jesucristo. Y nosotros vemos en los capítulos 1, 2 y 3 cómo Pablo expresa que los creyentes son salvos por medio de la fe, porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo para ser un solo cuerpo en el Señor. A partir del capítulo 4, el apóstol Pablo se enfoca en hablar de las implicaciones prácticas de la salvación, cómo deben vivir aquellos que son salvos por la gracia de Dios. Y el capítulo 4 dice que ellos no deben vivir como los gentiles, sino que deben andar como es digno de la vocación con la que han sido llamados. Es decir, han sido llamados por Dios para reflejar su gloria, no vivan como los gentiles. El capítulo 5 dice que ellos deben vivir como imitadores de Dios y andando en amor, así como Cristo los amó. Y en el versículo 21 se dice que ellos deben vivir sometiéndose unos a otros. Noten allí cómo el autor va desarrollando los aspectos que deben caracterizar la vida de aquellos que han sido salvados por la gracia del Señor. Y esto es importante, mis amados. Efesios 5:23 es una prerrogativa para los creyentes salvos. Y es una prerrogativa que los creyentes se sometan unos a otros en amor. De hecho, a partir del capítulo 5 se habla de sometimiento, y no solo en cuanto a las esposas y a los esposos, sino en cuanto a los hijos a los padres y en cuanto a los empleados o a los siervos a sus amos. Es decir, que la sumisión es una característica típica de aquellos que son salvos. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que Cristo mismo hizo al venir y someterse. Y si nosotros estamos supuestos a ser imitadores de Cristo, entonces debemos imitarlo también en este aspecto de la sumisión. Así que el primer punto que debe quedar claro en cuanto a Efesios capítulo 5, 23, es que cuando se habla de sumisión, no se está hablando solo de algo que tienen que hacer las esposas, sino de algo que debe caracterizar a todos los creyentes. En general, a todos los creyentes. Porque cuando se mira este pasaje fuera de ese contexto, pareciera que Pablo está enojado porque nunca se casó, y entonces quiere que todas las mujeres que vivían en esa época vivan como esclavas de sus maridos, porque era un machista misógino que no quería que las mujeres tuvieran un libre desarrollo de su personalidad. Pero eso no es lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto está enmarcado en el contexto del Evangelio, de lo que Cristo hizo y de cómo deben vivir los creyentes, o de cómo se espera que deben vivir los creyentes, sean esposas o no, sean maridos o no, reflejando la actitud del Señor Jesucristo. Segundo aspecto, Pablo llama a las esposas a someterse a sus propios maridos, y eso lo vemos en el versículo 22 al 24. Miren lo que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo cambia el mandato general sobre la humildad cristiana a los roles específicos que Dios estableció a cada uno. El mandato general es vivir en humildad sometiéndose unos a otros. El mandato específico ahora para los roles empieza con las esposas. Y hay varias cosas que destacar sobre este aspecto de la sujeción. Primero, la sumisión de la mujer a su marido no implica de ninguna manera que ella sea inferior a él. Eso lo probamos en la primera clase cuando hablamos de la creación y del propósito de Dios en la creación. Número 2, la sumisión a las esposas, de las esposas a sus maridos, tampoco es algo que se haya originado con la caída. De hecho, antes que Adán cayera y Eva en pecado, Dios había dado como parte de su diseño la instrucción de que las esposas fueran las ayudas idóneas de sus esposos y que el hombre ejerciera autoridad. De modo que la sujeción no es una consecuencia de la caída, es algo que sucede
por mandato divino desde la creación. No hay, por lo tanto, diferencia de valor y dignidad inherente en la sujeción. Y hay otros pasajes que nosotros vemos incluso donde se nos habla de sujeción entre semejantes. Por ejemplo, Hebreos 13:17 dice: sométase a vuestros pastores. ¿Significa eso que los pastores tienen más dignidad delante de Dios que el resto de las ovejas? Por supuesto que no. Pero hay una relación de orden. Así que esa sujeción no es en el sentido de la dignidad de alguien que es superior y alguien que es inferior. Es en el sentido de cómo deben funcionar los roles. Y eso debe estar bien claro, especialmente en una sociedad que rechaza tanto y tan enérgicamente este tipo de conceptos, y cada vez más enfáticamente. Tercero, a una mujer se le dice que se someta a su propio marido. Pablo no dice aquí que las mujeres deben someterse a todos los hombres. Dice que deben someterse a la autoridad de sus propios maridos. Cuarto, las esposas deben someterse a sus maridos como al Señor. Como al Señor es lo que dice el texto. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que van a considerar a sus esposos como si fueran Cristo, y entonces ellas se van a someter a sus esposos como si su esposo fuera Cristo. No, eso no es lo que está diciendo el pasaje. De hecho, si lo volvemos a leer, miren lo que dice: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, o como están sujetas al Señor. Es decir, la sujeción a sus propios maridos viene siendo una consecuencia necesaria de someterse a la voluntad que el Señor estableció para ellos. ¿Dónde la estableció el Señor? Pues en la creación, en lo que Dios ha establecido de acuerdo a la creación. Como tal, la misma frase "como al Señor" implica que la primera lealtad de la esposa es a Jesucristo, y por lo tanto, Pablo de ninguna manera espera que ella se someta a su marido en algo que va en contra de la voluntad del Señor Jesucristo. Las esposas no han de someterse a los esposos en situaciones en las que ellas, sus esposos, la conducen a ir en contra de la voluntad del esposo, porque la sumisión a Cristo es su principal y más importante obediencia. Es decir, la obediencia se debe principalmente al Señor Jesucristo. Si un marido presiona a su mujer a desobedecer las Escrituras, ella debe rechazar, y escuche esto que lo voy a decir muy enfáticamente, ella debe rechazar respetuosamente y recordarle a su marido con temor y respeto que ella debe obedecer a Dios y no a los hombres. Y esto es importante, porque muchas veces se toma este pasaje como un guante de boxeo para desafiar e irrespetar la autoridad de esposos, especialmente si son esposos no cristianos. Y eso aplica para todo tipo de sujeción. Pongamos un ejemplo entre los hijos y los padres. Un hijo que tiene padres no creyentes, y sus padres no creyentes lo están obligando a hacer algo que él entiende por la palabra de Dios que es pecado delante del Señor. El hijo está entre dos cosas: entre honrar a su padre y a su madre, incluso siendo ellos pecadores, y obedecer a Dios. Y hay una manera de manejar eso, hay sabiduría para eso. Papá, me duele tener que desobedecerte. No quisiera tener que hacerlo. Te respeto muchísimo, pero esta vez, esto que me estás pidiendo, no puedo hacerlo, porque violaría lo que la palabra dice claramente que yo debería hacer. No quisiera ofenderte, no quisiera tener que desobedecerte, pero esta vez yo debo obedecer primero al Señor antes que a ti. Eso es muy diferente. No voy para allá. Olvídese, primero en la iglesia, usted mira a ver qué hace, si quiere me echa de la casa. Ahora traslade eso a la esposa que vive con un esposo no creyente. Hay maneras respetuosas de decir las cosas, y hay formas en las que yo puedo manifestar respetuosamente que mi lealtad está primero al Señor antes que a los hombres. Yo puedo usar eso de manera desafiante de nuevo.
Si te vas a ir de la casa, vete, pero yo no voy a dejar de ir todos los días a la iglesia. Sí, es cierto, tú deberías obedecer al Señor antes que a los hombres, pero hay una forma de manejar eso, ¿verdad? Hay una forma de actuar de modo que no se viole ese principio de respeto. Tercera implicación, y ustedes pueden verla al respaldo ahí de sus hojas, las esposas deben mantenerse, dice Pablo, deben someterse, perdón, dice Pablo, porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. El versículo 23 dice que, Pablo dice que el esposo es la cabeza, y la palabra, tanto en el griego como en el español, quiere decir que es la autoridad, es en un sentido de autoridad, y eso es lo que implica. Es obvio que para el texto también dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, y en el versículo 24 dice la iglesia se somete a Cristo. Si hay una relación entre esa autoridad y quien está debajo de esa autoridad, y esa relación se da a través de quien está debajo de esa autoridad sometiéndose gozosamente a la autoridad o a la cabeza. El punto es que Pablo está comenzando a trazar la analogía entre Cristo y la iglesia y los esposos y las esposas. Mírenlo allí claramente. Hay una analogía muy marcada, muy clara entre la relación de Cristo o de la iglesia con Cristo y la relación que las esposas deben tener con sus esposos en el plano de la sujeción. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia y debe someterse a él, así Dios ha puesto al esposo como cabeza de la esposa y ella debe someterse a él. Vemos eso también en 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo está reafirmando otra vez, en vista de un conflicto que había dentro de la iglesia de Corinto, reafirmando Pablo que el hombre ha sido puesto como autoridad. Al final vamos a ver una implicación práctica de ese aspecto, si Dios lo permite. Cuarto, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no es una tarea para la iglesia someterse a Cristo? Porque la iglesia sabe lo que Cristo ha hecho por la iglesia. El Señor entregó su vida y murió por nosotros. Nos amó cuando nosotros éramos pecadores. De modo que la sujeción de la iglesia es una respuesta al amor del Señor Jesucristo. De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas, de modo que la sujeción sea también una respuesta amorosa para ellos. El texto nos da una serie de, sutiles y no tan sutiles lecciones sobre cómo se supone que funciona eso. Pablo no manda a los maridos a ejercer autoridad sobre su esposa. Él no dice, mujeres, sométanse a sus maridos, ejerzan autoridad sobre su esposa. ¿Lo ven? Él no está diciendo eso. Uno esperaría, siguiendo la lógica de la analogía, que Pablo continuara hablando del rol del hombre. Si el rol de la mujer es someterse, el rol del hombre es ejercer autoridad. No, Pablo dice, mujeres, sométanse a sus esposos, maridos, amen a sus esposas. Y mira esa forma de amar, cómo Cristo amó a su iglesia. Pablo nos muestra aquí cómo propone a los esposos ejercer su autoridad o liderazgo en el hogar. Y ese liderazgo debe ser igual al de Cristo, de sacrificio, de autoentrega, de amor, de rendición, el mismo que lo llevó a la cruz por su iglesia. Piensen por un momento, maridos que están aquí, en lo que eso significa. Puede ser que signifique literalmente que tú debas estar dispuesto a morir por tu esposa de ser necesario. Pero también implica algo un poquito más abajo de eso, porque a veces creemos como que yo estoy dispuesto a morir por mi esposa. Claro, nosotros sospechamos que es muy poco probable que lleguemos a estar en una situación en la que yo tenga que poner el pecho para que la bala me pegue a mí y no a mi esposa. ¡Pah! ¡Pah! Muy poco probable que eso pase. Entonces, como que yo estoy dispuesto a entregar mi vida por ti. Sí, pero ¿y el tiempo? ¿Y el dinero? Los recursos, el esfuerzo, el lado de la cama.
Piensen en las muchas otras cosas en las que hay un llamado a los esposos de tener autorrendición, de rendirse acerca de el servicio o de la manera en que deben servir a sus esposas. Piensa, por ejemplo, en cómo yo puedo a veces ceder en situaciones como, mira, yo quisiera estar en este lugar, pero mi esposa quisiera estar en este momento. Yo, ¿qué tan dispuesto estaría en ese momento a sacrificar lo que para mí es un placer con tal de servir y amar a mi esposa? Ahora, esposas que están aquí, a veces podemos como que estar o se puede entrar en un estado de antojo prenatal permanente. ¿Sabe lo que es eso? ¿No? Como que viven permanentemente en antojo. Entonces, como el esposo debe sacrificarse, yo voy a hacer todo para que él todo el tiempo me esté dando lo que yo quiero. Eso es manipulación. Pero el esposo no debería rehusarse a estar dispuesto a sacrificar aspectos de su propia vida en cuanto a tiempo y recursos y todo lo que pueda estar a su mano para servir en amor a su esposa. Otro aspecto que implica el tema de sacrificarse es la protección. Los hombres deben proteger a sus esposas y deben protegerlas en el buen sentido. En el sentido en el que están dispuestos a guardarlas del peligro, pero en el sentido en el que están dispuestos a crear las condiciones para que ellas puedan ser santas y glorificar al Señor, como también el pasaje lo dice. Y qué tanto yo estoy dispuesto a dar y qué tanto yo estoy dispuesto a sacrificar para llevar a cabo ese propósito. Recuerde que su función fundamental, hermano varón que estás aquí casado y no casado, tienes que saberlo también, es buscar darte a ti mismo por el bien de tu esposa, buscar formas de amarla, honrarla, edificarla y cuidar de ella. Y la manera en que nosotros vemos eso, ¿dónde es? En el Evangelio de Jesucristo. Allí vemos el ejemplo y el impulso para eso. Observe lo que Pablo dice aquí. Cuando Pablo se dirige al esposo, él no usa de nuevo la palabra sobre liderazgo y sumisión. Es casi como si él dijera, no voy a hablar de ese tema. Es como si estuviera diciendo, hombres, cuando piensen en su función como esposo, espero que la idea que surge en su cabeza no sea la de yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy la autoridad aquí. Mi esposa tiene que someterse a mí, si no, yo debo amarla como Cristo amó a su iglesia. Y ese es el encargo que Pablo nos está dando a nosotros como esposos. Así que si tú estás acostumbrado a sacar esa carta como un as bajo la manga en las discusiones en las que estás viendo que estás perdiendo, sométete, porque yo soy la autoridad. Y especialmente si se hace en el contexto de una discusión, yo no creo que eso vaya a traer mucha edificación, ¿verdad? La palabra hay que aprender a usarla sabiamente. A veces usamos la Biblia como un ladrillo para golpear, en lugar de una almohada donde pueda reposar la persona que está herida. Entonces, no estamos nosotros para sacar ese as cada vez que queremos manipular a nuestras esposas para que hagan nuestra voluntad. Ese es el mandato de Pablo aquí. 5. Los esposos están para darse a sí mismos para el beneficio de sus esposas. Pues ya hablamos básicamente de eso. ¿Y cuál beneficio? Bueno, el texto dice, para santificarla, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál era el propósito del amor de Cristo, la protección, el cuidado y todo lo que Él hace por su iglesia? Que ella pudiera ser santa y sin mancha. ¿Cómo trasladamos ese propósito a los maridos que deben amar a sus esposas como Cristo a la iglesia? Ellos deben perseguir todo lo que sea necesario para que sus esposas puedan crecer en esos aspectos, de modo que puedan agradar más al Señor. Así como el objetivo de amor o de autoentrega de Cristo fue el bienestar de su iglesia, escúchelo bien, el objetivo del amor, el sacrificio y la autoentrega de los maridos debe ser el bienestar de sus esposas. Cuando un esposo ama a su esposa como es debido, su matrimonio va a estar caracterizado por un ambiente de crecimiento sano
y por madurez. La esposa se sentirá segura en el amor de su esposo y ella prosperará tanto espiritual como emocionalmente. No hay un mejor termómetro para medir la espiritualidad de un matrimonio que ver la condición de la esposa. Y hermanos, yo recuerdo cuando yo salía, siempre fui y he sido, aunque ahorita me esfuerzo en serlo menos, muy descuidado con los zapatos. Que como que no me gustaba mucho limpiar los zapatos, como estuviera me los ponía, entonces podía estar muy bien presentado, bien vestido y los zapatos sucios. Y entonces mamá usaba una analogía muy frecuente. Ella decía, no es nada ver pollo en la calle, o sea, como que, sino mírale los zapatos. Y después conocí a mi esposa y ella también fue muy enfática con eso. Y se dice, mira, si tú tienes los zapatos sucios, tú estás comunicando que tú eres descuidado. ¿Tú cómo puedes saber eso solo por los zapatos? No, bueno, pues la mayoría de veces uno no se equivoca en eso. Pues hermano, cuando tú miras una esposa en un matrimonio, tú puedes medir todo lo que el esposo y el matrimonio es en términos de salud y madurez. Ese es el termómetro. Una esposa gozosa, fuerte emocionalmente, madura espiritualmente, santa, que procura las cosas del Señor, que busca la gloria de Dios, es el reflejo de un esposo que trabaja para eso. Ahora, pueden haber casos específicos, es que el esposo es no creyente, ok, ella está creciendo la estatura de Cristo con el propósito de ganarlo, perfecto, pero esos son excepciones a la regla. Estamos hablando de matrimonios cristianos en los que los esposos están contribuyendo para la salud y el crecimiento de las esposas. Y esto tiene que verse con detalle, con cuidado, porque en algunas ocasiones tú puedes ver esposas que están bien sólidas, maduras espiritualmente, pero a la hora de ver a su esposo, tú las ves a ellas al lado, es que yo y tú, no, yo no sé qué clase de cristiano tú eres, yo sí soy, eso es un mal síntoma, porque no es una santidad, no es una madurez que ha sido el resultado del trabajo del esposo, sino una de yo estoy compitiendo contigo, si tú no jalas, yo jalo, y esa no debería ser la actitud. ¿Cómo la esposa, si es de pronto un poco más avanzada en el Señor, si tiene tal vez más tiempo, llegó a Cristo primero, su esposo se convirtió luego, cómo yo puedo animar a mi esposo para que él pueda ejercer un liderazgo de modo que trabaje para mi edificación y lo haga con gozo como Cristo a la iglesia? Ese es el desafío, porque no estamos en una competencia aquí, la salvación es individual. Tú mira a ver si no oras, yo voy para la iglesia, ese es tu problema, es que ese es tu problema siempre. Entonces hay como una competencia de espiritualidad. Esa madurez no es un muy buen síntoma, porque no se ha dado como el resultado de lo que se esperaría que suceda dentro del contexto del matrimonio. Así que, miren qué tan importante es para nosotros esposos invertir intencionalmente en la edificación y en la madurez de nuestras esposas. Punto número 6. Los maridos deben amar a sus esposas como se aman a sí mismos. Eso lo vemos allí en los versículos 28 al 39. Nadie ha aborrecido jamás a su propia carne. Y puesto que en el matrimonio el hombre y la mujer son una misma carne, el hombre que ama a su esposa a sí mismo se ama. El egoísmo de los hombres dentro del matrimonio es una contradicción. Es como si tú estuvieras diciendo, yo estoy viviendo como un soltero. Cuando estás pensando solamente en ti, en tu placer, en tus beneficios, en lo que solo te ayuda a ti, estando casado, tú no estás amando a tu esposa como a ti mismo. Tú estás comunicando que tú eres un tipo soltero, como si tú no tuvieras ningún compromiso. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que si nosotros estamos amándonos a nosotros mismos, sí, por favor, no use o no piense en esta frase de amarse a sí mismo en términos posmodernos. Piénselo más bien en lo que estamos dispuestos a hacer por nosotros. O sea, nosotros nos amamos a nosotros mismos, por eso no nos lo tiramos a un carro, porque apreciamos la vida, por eso comemos, por eso descansamos, por eso... Y todas estas cosas que nosotros hacemos por nosotros mismos debemos estar dispuestos a hacerlas también por nuestras esposas, porque somos una misma carne. Nota cómo devolvernos al diseño original nos pone de nuevo en perspectiva.
debemos cuidar a nuestras esposas con el entendimiento claro, no de que ella es una carga en el matrimonio, no de que ella es la ayudante a la que yo le tengo que pagar por sus servicios en la casa, sino de que en realidad somos una misma entidad, una sola carne. Y lo que yo hago por mi beneficio, lo estoy haciendo por el beneficio de ella. Y lo que hago por el beneficio de ella, lo estoy haciendo por el beneficio mío. Eso es lo que significa amarse como a sí mismo. A veces tú puedes ver hombres, ¿verdad?, en este espíritu muy contemporáneo, medio narcisista, ¿verdad?, que tú los ves que se cuidan mucho, que la ceja, que el cutis, que el abdomen, que las piernitas y todo eso. Entonces, normalmente eso, las esposas, las mujeres que están solteras aquí deben estar observando muy detenidamente sus prospectos, porque si nosotros estamos viendo a una persona que tiene esa tendencia a amarse a sí mismo, tal vez el matrimonio le va a costar un poquito más de la cuenta, a menos que el Señor trabaje y haga algo. Y esposos que están teniendo este tipo de actitudes dentro del matrimonio, tú sabes, no, eso se puede medir con la esposa viéndolo así en el espejo. ¿Cierto? Como que hay que revisar eso también. No estoy diciendo que nosotros no debamos cuidar nuestro cuerpo, que no debamos, pero todo eso se hace con el propósito colectivo de beneficiar lo que somos una sola carne. ¿Cómo eso nos está ayudando a nosotros como matrimonio? ¿Cómo eso nos está ayudando a nosotros dos como cuerpo? ¿Verdad? Cómo mi cuidado está comunicando el cuidado que yo estoy teniendo de mi esposa. Y eso trasládelo al área que usted quiera, no solo al cuidado del cuerpo, la inversión que hacemos en nosotros mismos, la ropa que compramos, los zapatos que compramos, los lugares a donde vamos. Cuando estoy solo o compro para mí, compro ropa de tal marca, pero cuando voy a invertir en mi esposa, entonces mira a ver qué encuentras por ahí en el centro. O cuando vamos a un lugar, ¿verdad? Si estoy solo, voy a este restaurante porque aquí me como una comida que yo quiero, pero cuando estoy con mi esposa, yo creo que ahí en el mercado nos podemos encontrar un corrientazo de 5,000 y con eso estamos bien. Mucho cuidado. No estoy diciendo que sea malo ir ahí. Lo que estoy diciendo es si yo solo estoy tomando un estilo de vida que me beneficia a mí individualmente, pero cuando estoy con mi esposa estoy teniendo una actitud en cuanto a mis gastos, mis inversiones, mis sacrificios, que no está beneficiándola a ella, yo no estoy cumpliendo con ese mandato de amarme a mí mismo, amar a mi esposa como a mí mismo, me estoy amando a mí mismo y a ella, bueno, lo que se pueda, lo que quede. Y eso no está reflejando la relación de Cristo con su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo completamente por la iglesia y nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo por nuestras esposas. Marido que estás aquí, tú debes de verdad examinar si tú estás empezando a sentirte mejor cuando estás solo que cuando estás con tu esposa. Mira, revisa bien, ¿verdad? Si la compañía de nadie o la compañía de otros empieza a ser más placentera que la compañía de tu esposa, mira bien, porque no estás cumpliendo con lo que se espera que un cristiano cumpla a la luz de la palabra de Dios. 7. Tanto el marido como la mujer deben recordar que su matrimonio habla al mundo sobre la relación de Cristo con su iglesia. Miren el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. ¿A qué misterio se refiere Pablo aquí? En la Biblia la palabra misterio usualmente se refiere a un plan oculto, a un plan que había estado escondido en el tiempo, que no se había revelado hasta que llega el momento oportuno. Así que lo que está diciendo Pablo es que en cierta manera el matrimonio existía desde los días de Moisés, pero ellos no entendían muy claramente cuál era el propósito. O sea, en Génesis nosotros vemos que Adán y Eva tienen un matrimonio, son una sola carne, deben dejar a su padre y a su madre, y así fue durante todo el tiempo. Los matrimonios existían durante
existieron durante el periodo de Israel y existieron durante todo el tiempo, pero siempre había la pregunta, o sea, ¿esto a qué apunta? Además, Dios habla de no adulterar y en Malaquías condena y aborrece el divorcio, pero no había mucha claridad hasta que Cristo viene y entonces el misterio es esclarecido. El matrimonio ha existido todo el tiempo con el único propósito de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Y ojo, voy a hacer una precisión importante aquí. Pablo no está usando el matrimonio como una analogía para hablar de la relación de Cristo con su iglesia. No está diciendo, miren por ejemplo el matrimonio. Miren a un esposo con una esposa, eso refleja la relación de Cristo con su iglesia. No, no es que el matrimonio sea una analogía de la relación de Cristo con su iglesia. El matrimonio existe desde antes de Cristo para revelar lo que sería la relación de Cristo con su iglesia. Mira lo importante que es eso. Porque a través de ese matrimonio, Dios está comunicando lo que Él estaría dispuesto a hacer por su pueblo. Dios planificó desde el principio que el matrimonio funcionara de esa manera. No es una ilustración. El matrimonio es el misterio revelado desde antes de los tiempos que había estado oculto de cómo Cristo habría de amar a su iglesia. Y mira cómo eso pone el matrimonio en una dimensión tan sobresaliente. ¿Por qué? Porque ahora que es un misterio revelado, no deja de ser menos importante. Sí, fue importante mientras era un misterio que nadie conocía. Pero cuánto más importante y cuánto más comunica ahora que el misterio ha sido revelado. Que un esposo y una esposa se están uniendo con el propósito de reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Mis hermanos, el matrimonio no es una institución social como algunos dicen. El matrimonio no es un contrato civil como otros afirman. Por eso nosotros enfatizamos tanto el poder llevar a cabo el matrimonio dentro de los parámetros de una ceremonia cristiana que implique un pacto y que permita mostrar a los testigos que lo que está pasando allí es no solo una unión civil, sino dos hombres pecados, un hombre pecador y una mujer pecadora uniéndose en matrimonio para reflejar y comunicar lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora, puede que a alguien no le guste la idea del llamado de Dios a dar la vida por la esposa, pero ese problema no es ni con Pablo, mucho menos con el que habla, es un problema con el Señor. Si a alguien no le gusta la idea de cómo ha sido diseñado el matrimonio, eso es con el Señor el asunto. Como individuos debemos demostrar el Evangelio con nuestra vida, pero en el matrimonio usted obtiene un privilegio adicional. Su relación como marido y mujer muestra, y esto es importante, a los que están alrededor, si el Evangelio es verdadero o no. La forma de tratarse el uno al otro, la forma de hablarse el uno al otro, la forma como se aman el uno al otro, dice algo al mundo acerca de si el Evangelio es verdadero o no es verdadero. Y eso tiene que estar aquí atrás. Cada vez que nosotros estamos funcionando como matrimonio, ¿de qué manera nosotros estamos reflejando la relación de Cristo con una iglesia? En mi trato a mi esposa, en la manera en que mis hijos lo están viendo, mis vecinos lo están viendo, mis compañeros de trabajo. ¿Cuánta importancia tiene ella para mí? A veces hasta hacemos chistes con los amigos en contra del matrimonio. Yo antes me veía bien, la demora fue casarme. Me salió barriga enseguida y no sé qué sé. Son gajes del oficio. Pero el mayor beneficio es realmente que tú estás unido a una mujer con la que estás mostrando la gloria de Cristo. Y sobre todo porque cedemos a esa presión del mundo. Desde que se casó es un gobernado. ¿Cuál gobernado? No, nada. Eso no ha cambiado. Pero espérate. Cambiamos en cierta manera la dignidad que el matrimonio tiene solo para encajar en un modelo que desaprueba eso. En el que casarse es una fatalidad. Entonces tú puedes ver cristianos que, ¿verdad? Ninguno aquí, por supuesto.
y lo estoy diciendo en serio, no es por algún caso particular, y si hay alguna coincidencia, de verdad que debe ser una coincidencia, pero como compartiendo memes, ridiculizando el matrimonio. Sí, como que o sea, que hasta que la muerte los separe y cosas así, como que van degradando la imagen del matrimonio en lugar de hacer lo contrario. Mi hermano, yo tengo que exhibir, tengo que mostrar que yo soy feliz con mi esposa, que el Señor nos ha dado el matrimonio como un regalo. Otros tienen que ver, no porque lo estoy fingiendo, porque de verdad es parte de mi vida. En un mundo que no valora esas cosas, este es el regalo precioso que Dios me ha dado. Lo aprecio, lo atesoro, es algo valioso para mí. Mira, déjame consultar con mi esposa un momento para ver. Cosas como esas están comunicando. Oye, ¿te puede venir aquí para que estemos un asado? ¿Puedo ir con mi esposa? Y esas cosas están comunicando algo acerca del matrimonio a otros. 8. Pablo llama a las esposas a respetar a sus esposos. Miren el versículo 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Este es el gran resumen de Pablo. Y la mujer respete a su esposo. Es curioso, ¿verdad? Porque Pablo concluye aquí en el versículo 33 la sección dedicada a los esposos, ordenando a las esposas que respeten a sus esposos. El término respeto en realidad es la palabra temor, pero no temor en el sentido de miedo, sino temor en el sentido de reverencia, de honor, de respeto hacia alguien. La mujer respete a su esposo. Ahora, ¿se han preguntado por qué Pablo, si está hablándole a los hombres y del matrimonio en general, termina esta sección hablando de esta manera? Que la mujer respete a su esposo. Piense por un momento en la naturaleza complementaria del respeto de la esposa y el liderazgo del esposo. El liderazgo del esposo puede florecer o marchitarse según el respeto de la esposa hacia él. El liderazgo del esposo puede florecer o marchitarse según el respeto de la esposa hacia él. El respeto de ella es necesario para que el liderazgo de su esposo prospere. No hay nada que tenga el poder de destruir a un hombre o socavar su ministerio más que la falta de respeto de su esposa. Nada destruye más y socava más la autoridad del hombre que el irrespeto de su esposa. En todo esto, recuerde que el mandato de Dios para las esposas de respetar a sus esposos no tiene nada que ver con que los esposos hagan todas las cosas bien para que merezcan respeto. Yo te respeto, pero tú tienes que ganártelo. No, eso no es lo que está diciendo la palabra. Hay una relación de respeto que ya está establecida por la naturaleza misma de los dones. Los esposos y las esposas, por supuesto, un esposo amoroso hace mucho más fácil que la esposa le respete. Un esposo que cumple su rol facilita la tarea de que la esposa le respete. Pero eso no significa que el hecho de que las tareas se estén llevando con deficiencia, entonces las esposas tengan que irrespetar a los esposos. Lo merezcan o no, es inherente al rol. Esa es la verdadera prueba de la sumisión. Cristo mismo se sometió para dar su vida por nosotros y nosotros merecíamos esa salvación. Ella está clarita. Me encanta cuando los niños entienden el Evangelio. Nosotros no merecíamos esa salvación. Y el Señor va a la cruz y muere por gracia. La Biblia lo dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros santos y perfectos, Cristo murió placenteramente por nosotros. ¿Dice eso la Escritura? No, en que siendo nosotros, ¿qué? Pecadores de la peor calaña, de la peor alcantarilla, del peor hueco, del peor pozo que existiera sobre la faz del universo.
porque éramos del tipo de pecadores que no parecían pecadores, que se vestían de buenas obras. Todos nosotros. Tú estás mal, yo, perdón. Tú no sabes quién soy yo. Mírame. Y así el Señor murió por nosotros. Así que ese respeto que la esposa debe a su esposa, a su esposo, no es un asunto de ¿quieres que te respete? Gánatelo. Eso no está reflejando una actitud piadosa. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Dame un momentico para que la pregunta salga también aquí en el video. En el caso de nosotras las mujeres solteras, ¿cómo podría, o sea, cómo se nos podría facilitar ese sometimiento a Dios? O sea, ¿se nos haría un poquito más complicado o no? Ok, creo que la aplicación que voy a dar ahorita tiene relevancia para las mujeres solteras. Sean mujeres solteras que planean casarse o sean mujeres solteras que han decidido por voluntad, conveniencia, comodidad, quedarse solteras y servir mejor a Cristo. Pero yo creo que básicamente la ausencia de un esposo no necesariamente quita la necesidad de sujeción, porque lo vimos en principio. Sométase unos a otros en el Señor. Y nuestra obediencia, sea un esposo primero, sea como hijos a padres, sea como siervos a amos, está primero al Señor Jesucristo. O sea, lo que tiene una esposa es una autoridad menos a la cual someterse, pero está llamada a someterse a Cristo y a hacer toda la voluntad de Cristo en todas las demás áreas. Entonces puede que sea una hija que todavía tenga que mantener sujeción sobre sus padres o mantenerse en actitud de sujeción sobre sus padres, o sea que tenga un rol en un trabajo y tenga que reflejar esa sujeción también a aquellos que están en autoridad o a las mismas autoridades. Dice Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades porque ellas han sido puestas por Dios. Es decir, el hecho de quitar a un esposo no quita sobre las mujeres en general el llamado al sometimiento, porque al final es un llamado para todos los creyentes, como lo vimos en el versículo 21. Pero algunas aplicaciones prácticas, ustedes pueden verlas ahí en los últimos 10 minutos que nos restan, en la última hojita. La primera, hombres solteros. ¿Cuántos hombres solteros hay aquí? O sea, yo sé quiénes son, solo para que los reconozcan con dignidad. Eso, exacto. Bien. Maravilloso. No hay ningún problema en ser soltero. Y eso hay que sacárnoslo de aquí. Ni tampoco hay ningún problema en ser soltera. Mis hermanos, estos comentarios tipo, te va a dejar el tren, ajá, ¿y para cuándo? Y entonces, no son apropiados. Porque Pablo dice, quien está casado, está bien porque está glorificando al Señor, pero el que no, pues también, porque no tiene de qué preocuparse ni cosas. Mira la felicidad con la que vive José. El día que José se case, ustedes saben, vamos a perder a José en muchas áreas, porque él va a tener que dedicarse a su esposa. Pero mientras él sea soltero, va, viene, trabaja, corre, brinca, salta, hace, coge aquí. Ustedes ven a José que se mueve por todas partes. ¿Verdad? Oye, ¿quién podrá hacerme? Yo sé que, oye, ¿a quién podría? José, ¿quién podrá ayudarme? Y es una bendición su soltería. Y uno debería animar a los hermanos que están en ese estado, obviamente si tienen el deseo de casarse, que lo hagan, pero también animarlos y decirle, mi hermano, gracias, tu soltería es una bendición para la iglesia, verte servir, verte hacer todo lo que hace, pero hermano, a veces somos que, y entonces, ¿y para cuándo? Y todo, mira, te va a dejar el tren, y mira que no sé qué, y tú no vas a tener hijos, me vas a dejar sin nietos, no sé qué cosa, te vas a quedar patío.
Cuidado con eso. Y lo mismo para las hermanas solteras. Ok, habiendo hecho esa necesaria, pertinente y muy respetuosa aclaración. Aplicaciones para hombres solteros. No esperen hasta casarse para practicar este tipo de autosacrificio. Utilicen sus relaciones como plataforma de práctica para este estilo de vida de autosacrificio, como preparación para el matrimonio. Es decir, sus amistades, su relación con sus padres, su relación con sus amigos, su relación con la iglesia, con los hermanos de la iglesia. Empiecen a practicar ese autosacrificio en cuanto a todas las cosas que ustedes posean. Su tiempo, sus recursos, su atención. Y todo eso va a ir entrenándolos para que en el momento en el que ustedes tengan que empezar a ejercer ese autosacrificio, entonces para ustedes sea mucho más fácil la transición, porque si solo están ocupándose de ustedes mismos en su soltería, cuando llegue el matrimonio va a ser mucho más complicado, porque, bueno, te podías gastar un montón de dinero en tu ropa, podías hacer un montón de cosas, podías ir a tantos lugares, y ahora que te vas a casar con esas restricciones vas a tener que cambiar el chip. Y si no has estado trabajando para eso, en una actitud de renuncia y sacrificio en otras áreas, va a ser mucho más complicado el proceso de adaptación al matrimonio. 2, busquen, varones solteros que están aquí, una mujer que voluntariamente siga una autoridad piadosa. Una señal que puedes buscar en una futura esposa es alguien que modele un deseo de seguir una autoridad piadosa. Observa la vida de las mujeres a tu alrededor y pregúntate, ¿desean honrar a sus padres cristianos? ¿Son respetuosas con sus padres? ¿Cómo es su relación en la iglesia? ¿Pueden someterse gozosamente a las autoridades de la iglesia? ¿O a los pastores, como dice Hebreos capítulo 13? ¿Qué piensa acerca de las autoridades civiles? ¿Cómo habla acerca de la política? ¿O cómo habla acerca de las autoridades que Dios ha establecido independientemente de su rol? ¿Tiene acaso una inclinación hacia la rebeldía y el rechazo a la autoridad? Podrás admirar eso ahora en su soltería, pero a menos que el Señor trabaje en ella, va a ser una curva ascendente bastante difícil de corregir cuando lleguen al matrimonio. Para aquellos que ya están cortejando, ¿saben lo que significa eso, muchachos? Cortejar es una palabra clásica del español que hace referencia a enamorar, proponer, echar el cuento. No sé, como ustedes, para los que ya están cortejando, ¿la joven con la que estás responde a su liderazgo o siempre está yendo en contra de su guía? ¿Cómo es la relación de ella con sus padres? ¿Cómo es la relación de ella con los mayores que ella? ¿Cómo ve a las mujeres? ¿Tiene personas sobre ella que están guiando su vida? Son preguntas de diagnóstico, no es que... No, mensaje, termino contigo. No, tampoco, pero son cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Mujeres solteras, no levanten la mano, tranquilo. Mujeres solteras que están aquí, Dayanis. No. Nosotros teníamos nuestro epítome de soltero y nuestra epítome de soltera, ¿verdad? Mujeres solteras, encuentren un esposo que tenga autosacrificio. A veces las esposas solteras están buscando a Clark Kent. Cejas perfectas, músculos perfectos, ropa perfecta, jeans perfectos, todo perfecto. Y está bien, tú puedes desear un Clark Kent para tu vida. Pero al final tú debes aprender a identificar ciertas señales de si ese es un hombre que estaría dispuesto a la autorrenuncia o es alguien más preocupado por sí mismo que lo que pudiera preocuparse por los demás. ¿Cómo es su relación con sus padres? ¿Es alguien que está honrando a sus padres? ¿Es alguien que si trabaja económicamente aporta para sus padres? De hecho, antes de eso, una pregunta más importante, ¿trabaja? Porque vaya uno, y como están los tiempos, no, y que
yo te amo y vamos a vivir, papi y mami me hicieron una pieza ahí atrás, cabe una cama doble, la nevera es grande, ahí nos acomodamos. Esta es una de las señales que tú debes encontrar si estás buscando un esposo. ¿Renuncia a su vida por los demás o su mundo gira alrededor de sus propios deseos egoístas? Son preguntas bien puntuales. 2. La sumisión frecuente implicará una reorientación de sus objetivos en la vida. Y eso deben saberlo ustedes, hermanas solteras que están aquí, que no han estado casadas. Incluso las que están casadas. Ustedes inconscientemente han sido bombardeadas durante toda su vida con la idea de que se les está dando educación para que trabajen y salgan adelante y sean mujeres emprendedoras y se conviertan en el bastión de la familia. Y probablemente cuando lleguen al matrimonio se van a encontrar con mandatos de la palabra de Dios que van a entrar en cierto conflicto con eso. Deben estar dispuestas a asumir esa transición. Puede ser que un matrimonio joven, mientras tienen hijos, se dediquen ambos a crear cierto patrimonio, especialmente es muy común en países como los nuestros, pero hacen un plan. Mira, cuando vengan los hijos, nosotros vamos a estar dedicándonos a la casa, tú a los niños, y yo voy a encargarme de proveer. Eso puede ser parte de un plan, pero tú debes tener eso dentro del paquete. ¿Por qué? Porque de nuevo, tú has estado siendo bombardeada desde pequeñita, desde que estabas niñita, para funcionar de otra manera. Eso es lo que todo el tiempo te han estado diciendo, que tú vas a vivir toda la vida como soltera. Y ojo, padres cristianos que estamos aquí, nosotros debemos preparar a nuestras hijas e hijos para el matrimonio. Creo que era Paola que en la primera clase nos hablaba un poquito de eso, no solo sobre sus responsabilidades, sino en caso de tener hijas, de prepararlas mental y emocionalmente para eso. Porque a veces, por un lado, tenemos como que la cosmovisión cristiana de ustedes van a ser fieles al Señor, pero por otro lado la cosmovisión mundana de vamos, salgan al mundo, derroten a los hombres, triunfen, ustedes van a ser exitosas, ustedes no van a tener hijos, nunca van a criar, ustedes van a sostener, para eso les estoy dando estudios, ustedes vayan y mucho cuidado ahí. Porque si de verdad nosotros queremos abrazar la cosmovisión cristiana, debemos empezar a preparar a nuestros hijos y a nuestras hijas para las relaciones matrimoniales, desde una perspectiva bíblica. Un minutico más. Esposas, aplicación práctica. Miren al Señor y a otras esposas para fortaleza y esperanza. La sumisión bíblica requiere un trabajo, requiere de esfuerzo, pero es increíblemente santificador. Es increíblemente útil para un matrimonio. Es increíblemente útil para el liderazgo de un esposo. Una esposa que puede reconocer y respetar el liderazgo de su marido. Pero de nuevo, sabemos que no es fácil, es una batalla con el pecado que está arraigado en nosotros todos los días. Pero debemos pelear esa batalla y no estás sola, busca, si tú estás teniendo una lucha en este sentido, busca una hermana mayor que tú, que ya tenga más años en el matrimonio y conversa honestamente sobre esas luchas que tienes y en verdad pídele al Señor que te ayude a entenderlo, a abrazarlo y a ponerlo en práctica, porque vas a encontrar mayor gozo en lo que Dios diseñó que en ir contra la corriente de lo que Dios diseñó. Aunque la intuición con la que haya sido formada te esté diciendo eso. Y maridos que están aquí, tu liderazgo es algo de lo que no vas a poder escapar. Observe que Pablo no dice que el marido debe ser la cabeza, no, el marido es la cabeza. Cuando tú te casaste, inmediatamente te casaste, tú te convertiste en el líder de tu esposa. Tú no te llegas a ser líder. Tú o tienes un liderazgo pobre, o no tienes liderazgo, o tienes un liderazgo defectuoso, o tienes un liderazgo correcto, pero líder eres. De nuevo, sea que seas un pobre líder o un líder demasiado errado acerca de sus funciones, o sea que tengas un liderazgo muy poco productivo, tú eres la cabeza y no puedes escapar de esa responsabilidad. Es un indicativo. El marido es, no dice debe ser, es la cabeza de la esposa. Es que mi esposa es bastante dominante y yo le cedí esta área para no tener muchos problemas. Mira, eso no te hace menos responsable.
Tú eres responsable del liderazgo de tu casa. Y ojo, al ser líder natural, de nuevo, tú eres responsable de lo que suceda en ese barco. Al ser líder, tú no te vas a poder escapar del privilegio, pero tampoco de la responsabilidad. Ojo, responsabilidad no es igual a culpa. Si una mujer es infiel a su esposo, ella es culpable, pero él responsable. Ella estaba bajo su cuidado. Él no es culpable, el pecado lo cometió ella, pero es responsable. Por eso cuando Dios llama a Adán, yo sé que no nos gusta esta parte. ¿Por qué? Porque nos seguimos viendo, tú eres tú y yo soy yo. Por eso necesitamos meternos en la cabeza qué es lo que somos como matrimonio. Una sola carne en la que hay roles definidos que ya vienen como inherentes al matrimonio mismo. Si yo me casé, yo inherentemente soy líder, independientemente de si lo ejerzo o no. Y eso me hace responsable. Si en un barco, si el capitán de un barco o el CEO de una empresa, ¿verdad?, de repente pasa algo y la cosa, ¡pum!, sucede una tragedia. Hay un responsable. La cosa va a llegar en algún momento al líder del barco, al capitán, aunque haya un culpable, que no sea el capitán. Se llama cargo por responsabilidad. Sucede en muchas áreas, empresariales, políticas, etc. Por eso cuando hay un accidente en la carretera, casi siempre se demanda al Estado y no se demanda a quien atropelló. ¿Por qué? Porque se busca una línea de responsabilidad. Y lo mismo sucede en el matrimonio. Si tú, marido que estás aquí, no ejerces tu liderazgo correctamente, asunto, pero de que eres responsable. Así que el llamado es a cuidar de ejercer tu liderazgo como Dios nos ha mandado en su palabra y también de asumir la responsabilidad por eso. Eso implica muchas áreas, pudiéramos quedarnos aquí más tiempo, se nos fue, pero eso implica cuidado, eso implica protección, eso implica crianza, eso implica muchos aspectos. Si Dios nos ha dado autoridad inherente, somos responsables por la administración de esa autoridad y por lo que suceda bajo nuestra autoridad. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta clase, por este tiempo, y gracias por permitirnos ver a la luz de Efesios 5 esta perspectiva redimida del matrimonio. Sabemos, Señor, que tú lo creaste con el propósito de que reflejara la relación de Cristo con su iglesia, que en el camino el pecado arruinó ese propósito, pero que Cristo ha venido para revelar el misterio. Un marido y una mujer han sido diseñados para, en matrimonio, reflejar la hermosa relación de Cristo con su iglesia. Y te pedimos que nos conceda, Señor, el gozo y el privilegio de ver eso hecho realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu cuidado de nosotros, por tu amor y por tu infinita misericordia. Bendice a los matrimonios de esta iglesia y, Señor, usa tu palabra para edificarlos. Ayuda a mis esposas, a mis hermanas esposas que están aquí, a mis hermanos esposos que están aquí, para que puedan vivir, Señor, a la luz de tu verdad. Ayúdanos a todos, a mis hermanos solteros, a mis hermanas solteras, a que puedan pensar en estas cosas, Señor, con sabiduría, para la gloria de tu nombre. Todas estas cosas están delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.